Bien, chicos, buenos días. Estaba en la otra sala. De repente solo había un alumno en la otra sala. Ya. Bien, buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar entonces la clase para el día de hoy. Estamos 25 de septiembre del 2022. Y siendo exactamente las 10:46, por motivos, ¿no?, ajenos, que ya expuse, estamos iniciando a esta hora. 10:46. El curso de literatura, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de CEPU. Y quien les habla, pues, es el licenciado Ernesto Quispe García, que en esta oportunidad tengo a bien enseñar, impartir el curso de literatura, ¿no? Muy bien, entonces vamos con conceptos básicos. Esta clase es una clase introductoria, ¿no?, a estos conceptos de la literatura. Espero que sea de su agrado y que podamos compartir. Si en algún momento desean intervenir, ¿no?, lo pueden hacer levantando la mano o también pueden escribir en el chat, ¿cierto? Bueno, que no sea una clase, pues, ¿no?, monótona o tal vez un poco muerta, por así decirlo. Ya, entonces, si quiero participar, lo puedo hacer con todo gusto, ¿no?, sin ningún problema, pero siempre con respeto. Y luego vamos a hablar, pues, ¿no?, ya de algunas cositas. Bien, bienvenidos, jóvenes, buenos días con todos. Bien, cuando hablamos de literatura, hablamos de un origen, ¿cierto? ¿De dónde proviene esta palabra, de este término? ¿O quiénes habrán sido los primeros en hacer literatura, de hablar de literatura? Todo tiene un origen, ¿cierto? Una explicación. Entonces, o quiénes habrán sido los encargados, ¿no?, de transmitir la literatura, los creadores. ¿De dónde nacen estos conceptos? Y es que efectivamente alguien tuvo que haberlos creado, ¿no? Alguien tuvo que haber iniciado este movimiento, eh, digamos, estas etapas, ¿no?, de la literatura. Bien, tenemos en imágenes a quién, a ver, por ejemplo, tenemos a quién. Vamos a ver. Ahí está, ok. Tenemos a... ¿Quién sería, por ejemplo? ¿Quién sería este personaje? Y el otro también. Bueno, tenemos a los iniciadores de las ideas estético-literarias, ¿no? Tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, ¿ya? Tenemos a los sofistas, ajá, muy bien. Y bueno, ¿quién es Platón? ¿Quién es Aristóteles? Son los grandes pensadores, filósofos de la historia, de la literatura, pero sin embargo nos vamos a remontar a los iniciadores de las ideas estético-literarias. Muy aparte de Aristóteles y Platón, vamos a hablar de la escuela pitagórica, de los sofistas y también de Sócrates, ¿no? Ellos van a ser los principales iniciadores. Cuando hablamos de la escuela pitagórica, ellos nos proponen la teoría del conocimiento y metafísica del número. Entonces, inicialmente vamos a tener la motivación por el conocimiento, ¿cierto? Por la metafísica del número. ¿Y por qué tiene que estar presente aquí la metafísica del número? Porque en las matemáticas encontramos un número de oro, ¿cierto? Que está presente en la naturaleza, está presente en todo nuestro entorno, por así decirlo. Se trata del número áurico, ¿no? Que ustedes lo pueden indagar y se van a dar cuenta de que es un número que está presente en todo, en la naturaleza, en nuestro propio cuerpo, en la oreja, en un paisaje, está presente, ¿no? ¿Y qué nos expresa el número de oro? ¿Qué es un número? Para los matemáticos. Pues un número nos representa, pues, digamos, la belleza. ¿En qué sentido? En que hay armonía. Entonces, desde ahí ya surge una concepción de armonía, de estética, ¿no? Por eso también nos propone la escuela pitagórica las ideas sobre la belleza como orden y armonía.
y eso está presente en el número de oro, ¿no? Así que pueden ahí indagar, anotar el número de oro para que podamos relacionarlo sobre la armonía y belleza en las cosas, ¿no? En la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver con la literatura, ¿no? Bueno, es la escuela pitagórica, ¿no? Obviamente, Pitágoras. Y el valor catártico de la música, ¿no? De la catarsis, la música, la musicalidad es una purificación para nuestros oídos, ¿cierto? Como quien dice, es música para mis oídos. Entonces, luego está también los sofistas, ¿no? Ellos piensan en la relatividad de las leyes, la retórica, la educación del hombre y la literatura. Eh, y nos muestra una verdad relativa, ¿no? Cuando hablamos de relativo, hablamos de algo parcial, ¿no? De algo que no es absoluto. La belleza plasmada en las letras, correcto, excelente. Entonces vamos teniendo en cuenta la belleza, ¿no? En la escuela pitagórica, en la metafísica del número. Luego los sofistas nos plantean una verdad relativa, no absoluta, ¿ya? Y bueno, tenemos ahí el concepto de arte como imitación y su finalidad y dimensión idealizadora, que sería Sócrates. Y ahora vamos a hablar de Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, pregunta muy importante a veces, puede venir, ¿quiénes son los iniciadores de las ideas estético-literarias? La escuela pitagórica, los sofistas y Sócrates, ¿no? Que sería el que está acá. Aquí está. Obviamente, ¿no? Sócrates, este es Platón y Aristóteles, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de ellos, ya no vamos a hablar de los iniciadores de las ideas estético-literarias. Vamos a hablar de Aristóteles. ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué lo vamos a recordar a él? ¿Por qué vamos a mencionarlo primero? Él tiene un libro muy importante que es La Poética, ¿no? Y esta poética tiene el contenido, bueno, ¿qué es lo que contiene? En la poética, Aristóteles va a realizar las primeras reflexiones sobre el fenómeno literario. Aquí también va a ser una división de los géneros literarios, esto lo vamos a ver más adelante. Así que, cuando hablamos de géneros literarios, también está asociado a Aristóteles, ¿no? En su libro Poética, o La Poética, simplemente, ¿no? Un libro muy, muy antiquísimo. Y en este libro también eh, podemos evidenciar, ¿no? Aristóteles nos propone algunos conceptos que están en relación al género dramático, al género teatral. Hablamos de mímesis, hablamos de catarsis. ¿Cuándo es una mímesis? Qué era sinónimo de mímesis? ¿Cuándo hablamos de mímesis? Puedo decir que viene de la palabra mimo, ¿no? ¿Qué es un mimo? Ah, el mimo imita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mímesis, hablamos de imitación. ¿Y qué sería la imitación para Aristóteles en lo dramático, en el teatro? Para nosotros, ¿qué sería la mímesis? ¿No? Imitar, ¿cierto? Pero acá vamos a hablar y va a tener relación con lo que decíamos al inicio. A ver, ¿qué hay que imitar, no? ¿Qué debo imitar? Debo imitar, obviamente, lo bueno, ¿no? No puedo imitar si es que por ahí hay un jovencito que prende su bueno, que prende el micro, ¿no? Y adrede, aposta, hace ruidos, ¿no? Molestosos, ¿no? Y le decimos, oye, apaga tu micro, y nada. Entonces lo está haciendo de forma, pues, intencionada, ¿no? Lo está haciendo a propósito. Entonces diremos que eso no será, bueno, digno de imitar, ¿no? Y no creo que pase aquí en clases. Entonces, eh, la mímesis es la imitación, pero de lo bueno, ¿cierto? Es decir, las acciones que van realizando las personas que son virtuosas. ¿Ya? Entonces, eso era una mímesis. Dentro de la literatura, ¿no? Bien. Entonces, eh, cuando hablamos de mímesis, hablamos de lo físico y lo espiritual. El lenguaje, el modo de vida, y bueno, simplemente trata de imitar lo virtuoso, ¿no? Ya está. Sinónimo de imitación.
Ahora hablamos de catarsis, purificación. ¿Cuándo se produce una catarsis en la literatura? Nuevamente también está asociada a una representación de teatro, ¿cierto? Tú sabes que el teatro tiene un fin político, social, ¿no? Cultural, nos deja un mensaje. Entonces lo que se representaba para que se produzca catarsis, una purificación, es que el espectador veía una obra de teatro y este pues se va a identificar con esta representación que está viendo, que está observando. Y entonces él va observando, va reflexionando, ¿cierto? Sobre sus mismas emociones y de alguna forma se va dando cuenta que eso está mal, pues, ¿no? Este personaje, por ejemplo, que representa todos los defectos, ¿no? Los defectos de una persona que por cometer alguna acción mala, pues es condenado al patíbulo, a la horca, ¿no? Es sentenciado a morir. Entonces, ¿por qué? Porque actuaba mal. Entonces, este personaje, el espectador que ve una obra que tiene este mensaje, esta representación, pues obviamente en él produce una catarsis, ¿no? Eh, un cambio. Entonces hablamos el efecto catártico de las obras de teatro, ¿no? En ese entonces, una tragedia, obviamente que me va a hacer reflexionar. Yo no quiero llegar a ese desenlace, ¿no? Profesor, entonces una catarsis es un castigo a una acción incorrecta. Catarsis sería purificación, pero ¿cuándo se produce la purificación? Cuando yo observo, cuando yo veo que la otra persona está siendo castigada por haber cometido algo malo. A eso nos referimos. Entonces ahí se produce una catarsis, ¿no? Tú estás como espectador simplemente. Observas y tú mismo te vas dando cuenta que no quieres llegar a eso. Y entonces se va trabajando tus emociones, te vas purificando tal vez de lo que también tenemos como personas, ¿no? Todos tenemos también las bajas pasiones, ¿no? Que son nuestros más grandes defectos, como ser egoístas, no ser tal vez maliciosos, ¿ah? Que todos tenemos en cierto grado, ¿no? Pero que lo sabemos canalizar en algunas ocasiones. Por ejemplo, soy terrible, ¿no? Soy el más, digamos, travieso, por así decirlo, ¿no? Pero hay que canalizarlo, ¿no? Porque eso se convierte tal vez en malicia, ¿no? Y nos pasamos a veces de la raya, como quien dice, nos pasamos de la raya y, y bueno, pues eso tenemos que canalizarlo. ¿Cómo lo vamos canalizando? Porque nos vamos educando, ¿no? Es decir, esa representación pues también me dice qué está bien, qué no está mal. Tú mismo vas a evaluar qué es lo que está bien en esta vida, ¿no? Por ejemplo, robar, obviamente, ¿no? Si robas, sabes que vas a ir a la cárcel. ¿Mm? Entonces, es un delito. Pero sucede algo muy, muy interesante, ¿ya? A este término le vamos a añadir otro término muy bonito que es de la sublimación, que tiene que ver un poco con la purificación, porque la sublimación va a ser del cambio, ¿cierto? Va a ser de nuestras bajas pasiones, transformarlas, cambiarlas a algo artístico. ¿Ah? Y eso cualquier persona no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque una persona que no está instruida, no está educada, pues ¿en qué va a transformar sus bajas pasiones, sus defectos? En algo malo, ¿cierto? Por ejemplo, si siente rencor, odio, ¿no? Ira, tristeza, ¿cómo lo va a desencadenar una persona que no conoce, que no está instruida, ¿no? Que es alguien vulgar, por así decirlo. Por eso va a ir a robar, va a ir a tener vicios, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe cómo, ¿no? Cómo transformar eso en arte. Entonces, una persona que sí está instruida, pues, obviamente, que tiene educación, todo lo malo que tiene uno como persona lo va a ir transformando y lo va a transformar en arte. Por ejemplo, un pintor, qué es lo que va a hacer? Una pintura, ¿cierto? ¿Y qué plasma en la pintura? Sus temores, ¿no? Sus defectos. Entonces tú evidencias, ¿no? Si pinta un cuadro, pues, funesto, ¿no? Negro, todo sombrío, es porque, bueno, me quiere presentar tal vez la tristeza de su alma, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Lo interpretamos de esa manera, pero si nos recrea un cuadro, pues, donde hay
digamos, vegetación, ¿no? Árboles, un paisaje, entonces diríamos, nos quería transmitir la belleza del paisaje y la alegría que encontramos ahí, pues, ¿no? La placidez que encontramos en el campo. Entonces, eso es, ¿no? La sublimación. En el caso del poeta, el poeta también escribe, ¿no? Es el protagonista de la poesía, de esa poesía, ¿no? Porque básicamente cuando hablamos de novela, haciendo un pequeño paréntesis, podemos crear un protagonista, ¿cierto? Y van apareciendo varios protagonistas, pero en cambio en la poesía hay un solo autor, ¿cierto? El yo poético, es decir, por ejemplo, eh, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Este es un poema que le pertenece pues ¿a quién? A, le pertenece a Pablo Neruda. ¿Quién es el autor de esta poesía? Pablo Neruda. ¿Quién es el protagonista? Pablo Neruda, porque es el mismo autor que expresa sus sentimientos, ¿no? Entonces lo va convirtiendo en una forma artística. Por eso estábamos hablando de la purificación y de la sublimación, ¿no? Al ver que, bueno, hay un cambio, hay una transformación. En catarsis hablamos de purificación al ver algo que está mal y eso yo lo analizo, lo reflexiono y digo, efectivamente, ¿no? Yo no tengo que actuar como esa persona. Y la sublimación es cuando convierto mis bajas pasiones en arte, ¿no? Y ustedes también más adelante lo van a transformar en una forma de arte, ¿no? En su profesión, ¿no? Porque hablamos de arte en cada una de las profesiones, ¿cierto? El médico tiene que desenvolverse, ¿no? Es una forma artística. Tiene que ahí, ¿no? Interactuar también con las personas. El ¿Qué cantante. más? El cantante, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Que hay una forma de expresión, ¿no? Y en esa expresión está el arte, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que tú te vas a esforzar de dar lo mejor de ti, ¿no? Efectivamente. ¿No? Como quien dice, ¿no? Tú escribes tu propia historia y tu historia es como una obra de teatro, una obra literaria en la que tienes que plasmar lo mejor de lo mejor, ¿no? Y eso es en cada ámbito de nuestras vidas. Muy bien, pasamos del tema de la sublimación, que es de lo feo lo convierto en algo hermoso, lo convierto en arte, ¿no? Y de esa forma lo exteriorizo, ¿no? Es decir, lo malo lo convierto en bueno. Ahora, entonces, recordar que el libro más importante aquí es la poética, ¿no? Aristóteles, donde realiza las primeras reflexiones sobre el fenómeno literario y vemos conceptos como mímesis y catarsis que ya han quedado claros, ¿correcto? Y luego aparece Platón también. Platón va a ser el maestro de Aristóteles, recuérdalo, ¿no? ¿Y qué es la anamnesis? A qué nos hace recordar? A la amnesia, ¿no? En este caso no es la amnesia, porque es otra cosa. Anamnesis sería lo contrario de la amnesia. Sería el recuerdo, ¿no? La capacidad de recordar. La teoría de la reminiscencia, ¿no? El recuerdo. Entonces, recuerdo es sinónimo de reminiscencia, ¿no? De los anales, ¿no? De los anales, de los recuerdos, de las memorias. ¿Y por qué Platón propone esta teoría de la reminiscencia? Porque hay una frase que todos nos acordamos, ¿no? Recordar es volver a vivir. Pero está en función de que recordar es conocer. Es decir, tomamos de ejemplo la frase conocida, recordar es volver a vivir. ¿Pero por qué es volver a vivir? Porque hay un conocimiento ahí, ¿cierto? Es decir, un conocimiento que yo me puedo olvidar, pero al momento de recordar, no solo recuerdo, sino que voy excavando un poco más en ese conocimiento, ¿no? Y entonces, del conocimiento que yo tenía, que era mínimo de ese tema, al volver a recordarlo, indago un poco más y ese conocimiento se agranda, ¿no? Ya no me quedo con ese mismo conocimiento. Entonces, siempre es bueno recordar, ¿cierto? Por eso vamos a estar acá constantemente recordando. Recordar es volver a vivir, dice, ¿no? Recordar es volver a vivir. Recordar es conocer, dice Platón, ¿ya? Es importante recordar para poder, pues, sumar ahí el aprendizaje, ¿no? El conocimiento. Entonces tenemos ahí varios conceptos, ¿no? Mímesis, catarsis y anamnesis, que es el recuerdo. Unidades aristotélicas. Aristóteles nos propone en una obra, ya estamos hablando un poco del género dramático, del género teatral,
En una obra o en una historia, lo que se va a presentar es una sola acción, un solo tiempo y un solo lugar. A eso nos referimos con unidades aristotélicas, ¿no? Es decir, que aparece un personaje, una sola, todo se desarrolla en un mismo día, puede ser, ¿no? En horas, y en un mismo lugar, ¿cierto? Es decir, en el bosque, en la mañana, Pedrito jugaba, ya está, nada más, ¿no? Todo sucede en un mismo lugar, en un mismo tiempo y una sola acción, ¿no? Por lo tanto, un solo personaje. ¿Se comprendió? A eso llamamos unidades aristotélicas. Ya está. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ir a la línea temporal, ¿no? Decíamos que Platón había sido maestro de Aristóteles. ¿Pero quién fue el maestro de Platón? Ah, aquí está el padre de la filosofía. Es Sócrates. ¿Ya? Pertenece al género de la filosofía y el subgénero de la mayéutica. Ahorita vamos a hablar de la mayéutica, que es un método que propone Sócrates, ¿no? O que propuso Sócrates. ¿Cuál es su obra principal? Él no escribió absolutamente nada, pero lo recordamos, ¿no? Ha sido muy afortunado de Sócrates de ser recordado. Eso quiere decir que no solo eh, pasan a la historia los escritores, sino los grandes pensadores, ¿no? Entonces, qué envidia de Sócrates, ¿no? Bueno, igual por eso podemos tener nuestras frases y ser recordados de alguna forma, ¿no? No por todo el mundo, pero sí en nuestro entorno más cercano, ¿no? Entonces, esa persona dice tal cosa, tal expresión, tal frase, ya se le atribuye a esa persona, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, pero el único que ha trascendido fue Sócrates, ¿no? Con su famoso solo sé que nada sé, ¿no? No escribió nada, solo sabemos de él por Platón. Platón lo menciona. Sócrates va a criticar a los sofistas. Ahorita vamos a mencionar por qué. Dice, el cuestionamiento de los paradigmas provoca la paridad de ideas. ¿Qué es un cuestionamiento y qué es paradigma? Cuestionamiento es preguntarme, ¿no? Es refutar, es rebatir sobre una idea, sobre un modelo, en este caso paradigma. Paradigma es sinónimo de modelo, de dechado, de ejemplo, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos los modelos, los moldes, decir, no, esto podría ser de otra forma. Pero, claro, y este cuestionamiento es, evidentemente, provoca una nueva idea, ¿cierto? Tú no te quedas con la idea que yo te estoy diciendo, ¿no? Es demás, tú me puedes cuestionar, profesor, lo que usted me está diciendo creo que no se ha equivocado, o en el sentido de que yo puedo dar una opinión y para ti puede ser, pues, ¿no? Puede estar mal para ti. Y ahí puedes cuestionar, si no, yo no coincido con usted, profesor. Pienso que de la mejor manera. Entonces, ese cuestionamiento surge, hace nacer nuevas ideas, ¿no? La paridad de ideas. ¿Pero por qué? Porque, ¿por qué afirmamos esto? Porque esto está relacionado o está supeditado al, al método de la mayéutica, ¿no? Que propone o que propuso Sócrates. ¿Y en qué consiste esa mayéutica, este método? En que el maestro, ¿no? Tiene que ayudar a su interlocutor. ¿Para qué? Para que pueda pensar, ¿no? Es decir, hay un asesor que te va a dar luces sobre lo que tienes que pensar o reflexionar, ¿cierto? Es decir, sobre un determinado tema, obviamente, ¿no? Pero con la ayuda de este maestro, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es el acompañamiento actual de un profesor asesor que te ayuda a que tú puedas tener tu propio conocimiento, tus propias ideas, obviamente. Ajá. Pero este caso era como que él iba en búsqueda de la verdad, ¿cierto? Es decir, que cuando hablamos de mayéutica, hablamos de un método que busca la verdad. Sócrates anhelaba la verdad, ¿cierto? Por eso está en contra de los sofistas, ¿ya? Entonces vamos a definir la mayéutica como el diálogo de dos personas, ¿no? Cuyo objetivo va a ser ayudar a recordar o a encontrar la verdad o el conocimiento, pero de manera personal. Es decir, yo te ayudo, pero tú vas construyendo tu propio conocimiento, vas eh,
vas tomando una verdad por ti mismo, ¿no? Vas asumiendo una postura por ti mismo, pero en ese proceso ha habido un acompañamiento. Hay una discusión, ¿ya? Hay una discusión ahí, ajá, correcto. Entonces el maestro va a proponer un tema a discutir y pregunta al alumno, ¿no? ¿Qué te parece, no? Cuestiona. Y el alumno responde seguro de sí mismo y el maestro rebate con otra pregunta. Es decir, te estoy ayudando a pensar, ¿no? Entonces, si yo te decía una cosa y tú me respondías, yo te refutaba. Y seguías afirmando, también te seguía refutando, ¿no? Así, es una construcción de aprendizaje. A eso hablamos, a eso nos referimos con mayéutica, entonces, ¿no? Quedó entendido. Búsqueda de la verdad. ¿Y por qué criticaba a los sofistas? ¿Por qué está en contra de los sofistas? Porque hay que tener de conocimiento que actualmente el término sofista significa, ¿qué significa? Eres un sofista. A mí has dicho una sofisma, una argucia, una mentira, una patraña, un dolo. Ah, es que, ¿pero qué? ¿Los sofistas eran mentirosos? Ellos simplemente decíamos, ¿te acuerdas? Que planteaban una realidad relativa, no una realidad absoluta. Y además que también un poco como que el conocimiento que ellos tenían no se comprobaba, simplemente era de palabra, pero no había una profundización, ¿no? En el detalle que hay la verdad tiene que ser pues absoluta. Ellos decían es relativa. Por eso Sócrates critica a los sofistas, ¿ya? Y actualmente sofisma es sinónimo de mentira. Ahora, Platón fue su discípulo, otro filósofo. Su obra principal son los diálogos, ¿ya? No son los diálogos. ¿Cuáles son sus ideas principales? La teoría de la reminiscencia, la realidad como un recuerdo, una idea de la verdad absoluta. Ah, también Platón persigue la verdad absoluta. Ajá. Entonces, ¿qué es la reminiscencia? Decíamos el recuerdo, ¿cierto? De Platón. Recordar es conocer. Nuevamente, y lo estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos recordando. Ahora, una pregunta muy preguntona sería la de Platón, ¿no? Platón, autor de Fedro y República y también de Leyes. ¿Cuál es su aporte de Platón? Teoriza sobre los géneros literarios. Entonces, una pregunta es, eh, autor de Fedro, teoriza sobre los géneros literarios. ¿Quién fue? Platón. Pero ¿quién realiza las primeras manifestaciones literarias? Ah, ese fue Aristóteles, que también de alguna forma menciona por primera vez al género literario. Es más, él los crea, ¿no? Entonces, en su libro República y Leyes vamos a encontrar la clasificación de los géneros literarios, ¿no? Una nueva clasificación. Uh-huh. En el libro 3 de la República y en el libro 3 de las Leyes. Se vale de dos conceptos, dice, inspiración y mímesis, ¿no? Algo que también lo ha abordado Aristóteles. Inspiración y mímesis. Mímesis ya sabemos que es una imitación. Género exclusivamente mimético, dramático, tragedia y comedia. Ya sabemos por qué el género dramático es mimético, ¿no? Porque observo, pero en este caso voy a imitar lo bueno, ¿no? De una persona virtuosa, no lo malo. Género proveniente de la inspiración, el ditirambo. Acá podemos ya hablar un poco del ditirambo, ¿no? Porque no lo vamos a ver luego, pero ¿qué es un ditirambo? Es una loa, es una alabanza, es un ensalzamiento. Y recuerda, o vamos a recordar que el origen de la tragedia, del teatro y de la tragedia como tal, tiene origen en los ditirambos, ¿no? ¿Y qué era un ditirambo en esa época? Era una alabanza entonada al dios del vino, al dios Baco, ¿cierto? Al dios del vino y la fertilidad. Entonces se hacía todo un ritual, ajá, que terminaba con un sacrificio, con una muerte. Por eso era una tragedia, pues, ¿no? O sea, el origen de la tragedia está en los ditirambos, las loas entonadas al dios Dionisio, al dios del vino, al dios Baco, ¿no? Para otros. Y ahí tiene su origen, ¿no? Porque terminaba en una tragedia, ¿ya? Muy bien, entonces una pregunta que puede venir, ¿ya? El ditirambo tiene sus orígenes en los himnos entonados al dios Dionisio, al dios Baco.
Género mixto, inspiración y mímesis. Ya nuevamente se repite la mímesis, y que sería la epopeya. Bueno, sigamos entonces. Queda claro que Platón va a teorizar sobre los géneros literarios. Nuevamente vamos a hablar sobre Aristóteles. Nuevamente filósofo, pero él nos plantea una lógica empirista. Su obra más importante va a ser la poética, nuevamente lo estamos repitiendo. ¿Cuál es la idea principal de Aristóteles? La realidad es lo concreto. El conocimiento se adquiere experimentando. Como quien dice, la práctica hace el maestro, ¿no? Y vamos conociendo algunos términos nuevos, ¿no? Seguramente no los he escuchado, la palabra empírico, ¿no? No has escuchado la palabra empírico, mímesis, catarsis. ¿Mm? Y en el caso, bueno, y tal vez sí lo has escuchado. Y en el caso que no fuera así, entonces dirás, oh, por primera vez escucho esta palabra. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que a los días posteriores que venga, durante la semana, escuches la palabra empírico, ¿no? Un ejemplo. Y luego ves la tele, escuchas empírico. Luego en la radio, empírico. Luego en las redes sociales, empírico. Entonces, ya cuando vas escuchando esas palabras, ¿te acuerdas? Esta palabra yo me acuerdo que la he escuchado, ¿no? Y la estoy escuchando nuevamente, justo ahora. Y más antes no la escuchaba, no la escuchaba. Entonces, puede que pase eso, ¿no? Que a veces escuchamos palabras nuevas y durante la semana estamos escuchándolo en otro lado. Y se nos hace, pues, como que causa asombro, ¿no? Esta palabra la escuché en tal lugar. La escuché en la clase del profesor. Muy bien, entonces, cuando hablamos de lógica empirista, hablamos de lo empírico, de lo experimental, ¿cierto? El conocimiento se adquiere experimentando. Y eso es muy cierto. Aedos, acá hay una pregunta también, ¿no? ¿Quiénes cantan las antiguas epopeyas griegas? Los aedos. La poesía épica viene de epic, epos, del verbo aeidin, que significa cantar, y aidos, que significa cantor. Y los juglares, hay una diferencia entonces entre aedos y juglares. ¿Quién es un aedo? Alguien que canta, ¿no? Que canta las antiguas epopeyas griegas. Pero los juglares también es un poeta, pero en este caso se le llama juglar a los que han aparecido en la Edad Media, ¿m? Y entonan cantares de gestas. ¿Ya? Los juglares entonaban cantares de gestas. ¿Y qué eran los cantares de gestas? Son las hazañas de un héroe, ¿no? En el caso de las epopeyas también es la historia o la heroicidad de un personaje, pero mitológico, ¿no? Un personaje semidios, como el caso de Aquiles, que tiene cualidades sobrehumanas. Ahora nos planteamos qué es la literatura. Ahí tenemos la pregunta. Literatura es el arte que utiliza el lenguaje verbal como medio de expresión. Cada forma artística se expresa diferente. Esto está de forma general, porque nosotros podemos dar un concepto más concreto, ¿no? La literatura es el arte que utiliza las palabras como medio de expresión, ¿no? Lo estoy parafraseando, lo estoy reduciendo a algo más digerible. ¿Ya? Igual ahorita vamos a retomar esta misma pregunta. La pintura emplea colores, la escultura el volumen, pero las obras literarias se elaboran utilizando el lenguaje. Eso es cierto, ¿no? Pero también es una forma artística, como lo es la pintura, como lo es la escultura. Pero en este caso nosotros empleamos el lenguaje, es decir, las palabras. A esta forma artística la denominamos la literatura. Entonces, en todo momento, la palabra tal vez es arte, ¿no? Arte, arte, arte. ¿Qué es arte para nosotros? Hamlet, acá, por ejemplo, podemos tener aquí a un personaje de la obra de Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. O ser o no ser, he ahí el dilema, ¿no? Hamlet, pues, nos recrea la historia de asesinato del rey Hamlet por codicia, por avaricia, ¿no? Y queda pues como príncipe, el príncipe Hamlet, que quiere saber la verdad de la muerte de su padre, porque se le han presentado fantasmas que le han avisado que lo han matado efectivamente a su papá y que hay un asesino que es uno de sus familiares. Y él trata de saber la verdad. Por eso esta obra nos habla sobre
la venganza y la duda, ¿no? Quiere vengar la muerte del padre y la duda porque aparece esta cuestión. Ser o no ser, he ahí el dilema, ¿no? La duda de saber quién ha matado a su papá, ¿no? No puede creer que lo ha matado su propio hermano, el rey Claudio. Uh-huh. Entonces, levantando la mano. A ver, dime. Pues, No, profesor, hace rato estaba la del internet, quería decir que leí eso, pero ok, ya lo digo. gracias. Listo, la belleza plasmada en letras. Correcto. Ya. Entonces sabemos que Hamlet le pertenece a Shakespeare, ¿cierto? Una obra trágica, una tragedia. Y que corresponde a una época de la literatura, ¿cierto? Si seguimos un poco también el material que tenemos de literatura, la práctica, hablamos de movimiento, ¿cierto? Entonces podemos reconocer que Hamlet pertenece a un movimiento, a una corriente, a una etapa de la literatura, no escuela ni tampoco generación, sino movimiento, porque es una tendencia artística, ¿no? Entonces hablamos de movimientos como corriente o etapa literaria. Entonces, Shakespeare o la obra Hamlet, ¿a qué corriente literaria pertenecería? ¿Mm? William Shakespeare, por ejemplo, es renacentista, ¿no? Pertenece a la corriente, al movimiento del Renacimiento. Ahora, este es universal, pues, ¿no? Se va a dar, pues, en casi todo el mundo, bueno, en algunos lugares del mundo, ¿ya? Por ejemplo, el Renacimiento surge en Italia, pero si hablamos de Shakespeare es el Renacimiento inglés. Entonces, eso básicamente, ¿no? Y tiene sus propias características, ¿no? El renacimiento, el renacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, William Shakespeare es el autor de Hamlet, que fallece el 23 de abril, al igual que Miguel de Cervantes, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Y si mencionamos a estos dos, estamos mencionando a los genios de la literatura universal, y básicamente se dicen que son cuatro, ¿no? Ya tenemos a Shakespeare, ya tenemos a Miguel de Cervantes, ahora ¿quién nos faltaría? ¿Quién más es un genio de la literatura? Dante Ah, y Dante y Homero, ¿cierto? Muy bien, entonces, para tener en cuenta, ¿no? William Shakespeare, Cervantes, Homero y Dante, los cuatro genios de la literatura universal. Y seguramente hay otros, pero básicamente se mencionaban cuatro, ¿no? Cuatro genios. Y hay más. Listo. Características de la literatura. Las obras literarias se caracterizan por que ofrecen un uso especial del lenguaje, por ejemplo, la música, los juegos de palabras o la belleza de su léxico. Ya vamos hablando de belleza, ¿cierto? Dime, Alex. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son los principales Dime. principales? En caso que me preguntan cuáles son los principales, con amigos, ¿quiénes son los principales? A ver, no se te escucha muy bien, si lo podrías escribir, por favor. El internet creo que Sí, te escucho un poquito lento. Un poquito despacio ahí, ¿no? No se escucha bien. Puedes escríbelo en el chat. Bien, continuamos. Escuchan atentamente, ¿no? Y a ver si me confirman si está todo Sí, bien. bro. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Sí, bro. Ok, continuamos entonces. Ofrecen un uso especial del lenguaje. Decíamos que empleábamos la palabra, ¿no? Como tal, y cuando es arte, ¿por qué es arte? Porque es belleza, ¿no? La belleza es arte y la belleza también está presentada en la literatura. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo podemos hermosear, dice, ¿no? Podemos jugar con las palabras, hay una belleza del léxico. El autor inventa personajes, lugares, acciones. También podríamos decir que la literatura es ficticia, pero no meramente ficticia, porque también hay hechos reales, ¿cierto? Como el caso de Romeo y Julieta, tal vez pudo ser un hecho real, ¿no? Y eso existe, ¿no? La rivalidad entre familias. Es una tragedia escrita por el mismo autor,
cuenta cómo es el amor imposible entre familias, ¿no? Todos sabemos que había una rivalidad entre los Montesco y los Capuleto, y los hijos, los únicos hijos se enamoran, pero no pueden estar por esa rivalidad, ¿no? Entonces es un amor escondido, es un amor furtivo, que al final termina con la muerte de los personajes, ¿no? Que se redimen por amor, ¿no? Y por, obviamente, no ser aceptados por las familias. Continuemos. El lenguaje literario, uso expresivo del lenguaje que emplean los escritores para elaborar la obra, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de lenguaje emplean los escritores? Un lenguaje literario, un lenguaje donde abunda, pues, lo poético. El autor pretende que nos sintamos atraídos por la obra gracias a sus recursos estilísticos y literarios. Vamos haciendo una pequeña introducción, ¿no? El diario de Ana Frank es la historia de una chica judía ocultada a 2 años de los nazis. Esta relató su vida tras los armarios de su casa en Ámsterdam. Acá podemos fantasear un poco porque en este caso Ana Frank sí existió, ¿no? Es decir, no podemos decir que la literatura es solamente ficción, también es real y ficción, se mezcla realidad y fantasía. Eh, y en realidad pues existe la casa de Ana Frank. ¿Y con qué podemos fantasear? De que en algún momento de nuestras vidas podamos visitar esta casa de Ana Frank, ¿no? Donde está el diario, que ahora es actualmente un museo. Será muy interesante, ¿no? La ficción literaria. Tenemos, por ejemplo, Vetusta, Macondo, Comala, que por ahí uno de estos nombres podemos recordarlos o podemos asociarlos con algo, con una obra, ¿cierto? Y es que la ficción literaria es el conjunto de elementos ficticios inventados por el autor, formada por personajes, lugares, el tiempo y una serie de acciones. Es decir, que pueden haber, obviamente, personajes ficticios, lugares ficticios, tiempos ficticios, todo ficticio, ¿no? Toda una ficción. Pero aquí encontramos el nombre de qué? El nombre de ciudades, ¿no? De Vetusta, por ejemplo, aparece en La Regenta de Leopoldo Alas, alias Clarín. Macondo es un pueblo de 100 años de soledad, ¿cierto? De Gabriel García Márquez. Comala es un pueblo ficticio de Pedro Páramo, ¿no? De Juan Rulfo. Y cada uno de ellos también tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, Macondo inicia con una frase bien bonita, ¿no? O frente al pelotón, ¿no? Frente al pelotón del fusilamiento, ¿no? Uh-huh. Frente al pelotón del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Una clásica de clásicas, un clásico inicio, ¿no? De la literatura. Y luego de Comala es mucho más sencillo. Vine a Comala porque me dijeron que allí vivía mi padre, ¿no? Estamos hablando del protagonista Juan Preciado, que va en búsqueda del padre, ¿no? Por promesa que le había hecho a su madre. Y en el caso de Macondo, los personajes pues son toda una familia, ¿no? Son la familia Buendía, que nos habla un poco sobre su genealogía, ¿no? De dónde provienen, quiénes son, y todo lo demás. Entonces, sí, también hay obras de ficción. ¿Cuál es la finalidad de la literatura? Hay que entenderla como un curso importante, ¿ya? Porque nos va a... Mira, ¿qué produce la literatura? Tiene una finalidad que va a ser el deleite de los lectores. Van a jugar con el lenguaje. Entretienen al lector, hacen reflexionar, ofrecen una enseñanza. Y si hablamos de enseñanzas, ¿qué obra literaria nos deja una enseñanza? ¿Qué tipo de obra, qué tipo de texto nos deja una enseñanza? Los cuentos, profesor. Los cuentos. Y si hablamos de moraleja, Las fábulas. Las fábulas. las fábulas, ¿no? Fábulas. Igual toda obra literaria tiene una enseñanza, pero las fábulas también va a ser algo más concreto, más didáctico además, ¿no? Porque Con es algo, con animales. claro, ¿no? Tiene un final moralizante, ¿no? Es decir, quiere que aprendas algo. ¿Ya? Muy bien. Las fábulas de Sopo. ¿Ya? Bien, pero en sí, toda la literatura nos deja una enseñanza, un mensaje. Concretamente, las fábulas. Porque es además de una historia ficticia, ¿no? Y en la que nos presentan animales, ¿no? Los personajes son animales, básicamente.
¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. Ya. Ahora, esa es una definición general, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto que nos da Aristóteles y un poco la etimología de esta palabra. Donde, si la pregunta fuera, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra literatura? Proviene del latín litera o literae, que va a significar letra o lo escrito, ¿no? Incluso algunos dicen que viene de litos, y litos es piedra. Eso nos da a entender que inicialmente, pues, la literatura se transmite de forma oral y luego, cuando quieren, pues, plasmarlo en algo, no había ni papel, no había nada, se plasmaba en piedras, ¿no? Por eso la literatura viene de latín literae, y también algunos dicen de litos, piedra, ¿ya? Pero básicamente es la letra, pues, ¿no? Lo escrito, lo que está escrito, lo que está grabado, en todo caso. Y la literatura, nuevamente repetimos, es un arte, ¿no? Es el arte de la palabra. La literatura es arte y por tanto se relaciona con otras artes y tiene una finalidad estética. ¿Qué nos dice Aristóteles en la poética sobre la literatura? Él también tiene su propio concepto, que básicamente es el que tenemos que recordar. Entonces, la literatura proviene de latín literae. Y Aristóteles plantea el concepto de literatura como el arte que crea belleza a través de la palabra. El arte que crea belleza a través de la palabra. Muy bien. Luego tenemos dos clases de belleza en la literatura. Hablamos de un sentido objetivo y subjetivo, que también está dentro de su material teórico, ¿no? De la práctica. Un lenguaje sería denotativo, connotativo, ¿no? ¿Cuándo es denotativo? Cuando emplea un lenguaje común y directo, ¿no? Por ejemplo, dice, dentro de la literatura se manifiesta mediante el lugar o escenario, la acción y características de los personajes y la forma de expresión del autor, ¿cierto? El lenguaje común del autor. Ajá, entonces es simplemente lo que ve, lo real, ¿cierto? Es decir, tus ojos son negros. Me he dado cuenta que tus ojos son negros. Es algo objetivo, directo, denotativo. Y cuando hablo de subjetivo, dice, es aquella que reproduce los pensamientos y sentimientos de los personajes, reviviendo sensaciones e impresiones cuando se lee o escucha una obra literaria. Aquí aplica lo poético, ¿no? Es subjetiva, aplica un lenguaje connotativo, connota. ¿Por qué? Porque apela a mis sentimientos, a mis emociones. Y eso está presente en la poesía, ¿no? Donde el autor reproduce sus propios pensamientos. Acuérdate de lo que estoy diciendo, ¿no? El autor en la poesía es el mismo protagonista. Ajá. Y está ligado a lo que yo puedo decir, por ejemplo, de los ojos, ¿no? Si de forma objetiva les digo, tus ojos son negros, de forma subjetiva, ¿cómo podría decir? Apelando a mis sentimientos. Algo poético. Ah, tus ojos son como dos luceros, ¿no? Entonces, estoy Profesor, adornando la palabra. Dime. no, nada, estaba Ya. preguntando un ejemplo. Claro, un ejemplito, sí. Entonces, hablamos de poesía, pues, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal, un can, un mamífero. De forma subjetiva, ¿qué es lo que yo pienso de mi perrito? Ah, el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Es mi mejor amigo, es como mi familia, mi hermano. Eso en cuanto a lo subjetivo. ¿Se va entendiendo? Entonces, son dos las clases de belleza en la literatura, objetiva y subjetiva, que además se relaciona con el lenguaje denotativo, objetivo, y lenguaje connotativo, subjetivo. Objetivo es lo concreto, lo real. Lo subjetivo podríamos decir que es lo fantasioso, ¿no? Lo que está ligado a los pensamientos, a las emociones, lo que yo siento y lo que yo pienso de algo, ¿no? Listo. Lo hermoseo, ¿no? Incluso puedo decir, a ver, ¿cómo podría ser? A ver. Hablar de, por ejemplo, a ver, de un accidente, ¿no? Te cayó, te cayó y murió. Entonces, de forma subjetiva podría ser, ¿no? En horas de la tarde, el personaje que todos recordaremos esta tarde fue al encuentro
con Dios, algo así, ¿no? Una forma más poética. Profe, entonces, digamos, ella tiene una cabellera negra y de forma subjetiva ella tiene una cabellera de color azabache que cuando siento ya me enredé en mis ideas, profe, perdón. No, está bien, lo hiciste muy bien, ¿no? Sus largos cabellos negros. Ahora, sus hermosos cabellos color azabache alegraron mi día. Ah, ahí es otra forma de decirlo, ¿no? Está correcto, entonces, eso es. Objetiva y subjetiva, ¿ya? ¿Y dónde está presente lo subjetivo? En la poesía, básicamente, ¿no? En la poesía nosotros utilizamos las figuras literarias, que vamos a verlas en este mismo momento, ¿no? Ya vamos avanzando, para que no nos ande el tiempo el día de hoy, ¿ya? Para que se vayan a almorzar luego, ¿no? La obra literaria es la expresión de los pensamientos del autor de un modo claro, bello y armonioso. ¿Qué es una obra literaria? Es la expresión de los pensamientos del autor de un modo claro, bello y armonioso. Cuando hablamos de obra literaria puede ser pues la prosa, puede ser el verso, es decir, una novela y una obra poética, una obra de poesía, ¿correcto? Y obviamente ahí el autor es el que transmite. Pero ¿dónde transmite sus propias emociones, sentimientos? ¿En, en la narrativa o en la poesía? Básicamente en la poesía, ¿no? Porque ella es el protagonista, ¿no? El yo poético. ¿Qué nos dice el yo poético? Que está triste, que está feliz, que está enamorado de la vida, ¿no? Entonces, es lo que yo expreso como autor, por así decirlo, ¿no? Si es que yo te digo, esta mañana me enamoré de su dulce mirada. ¿Quién es el autor? ¿Quién está expresando eso? Yo, ¿no? Yo lo estoy creando, entonces yo mismo soy el protagonista de esa poesía. Quiero transmitir ello, ¿no? Básicamente. O tal vez puedo hablar por otra persona, pero básicamente yo estoy sintiendo ello. Entonces, la obra literaria es ello. Es la expresión de pensamientos del autor de un modo claro y armonioso. Y tiene elementos. Nuevamente tiene dos, ¿no? ¿Cuáles eran las clases de belleza en la literatura? Dos. Objetiva y subjetiva. Objetiva y objetiva. Ahora, los Notativa y elementos... denotativa. Claro, muy bien, excelente. Y ahora, los elementos de la obra literaria también van a ser dos. ¿Cuáles son? El fondo y la forma. Cuando hablamos de fondo, dice, que es el contenido de la obra literaria, parte interna de esta. A ver, ¿qué más dice? A ver, un voluntario que quiera leerlo para que lo pueda interpretar. Profesor, A ver, José. ya, el fondo es el contenido de la obra, parte interna de esta, constituida por ideas, sentimientos, pensamientos y opiniones del autor. El fondo viene a ser el interior del texto, de la poesía, de la obra. El fondo es lo que contiene la obra, los sentimientos, el pensamiento del autor, lo que incluye, lo que incluye en su obra, mayormente siempre son sus experiencias de vida. Bueno, también depende de en qué época esté hablando. Eso vendría a ser el fondo y forma ya tiene la creatividad en lo que en lo que expresa su obra. Claro. Básicamente en la estructura, ¿no? Aunque es la parte externa. Entonces, el fondo, muy bien, gracias por tu apreciación y por tu participación, Daniel, José Daniel. Bien, entonces, correcto. ¿Se logra entender entonces? Si lo leemos, ¿no? Profe, A ver, dime, Jordán. el fondo es parecido a la subjetiva, ¿no? Ah, claro, porque están los sentimientos, ¿no? Del autor. En este caso, podríamos decir que es el tema que se está expresando, ¿no? Ujú. El contenido, dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contenido, ¿qué contiene? ¿Cuál es el tema? Entonces, en su separata de teoría literaria, de la práctica, tenemos ahí un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la obra Romeo y Julieta. ¿Cuál es el fondo? El contenido, dice, ¿no? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el tema? Ah, que expresa el amor de dos jóvenes, ¿no? O expresa la rivalidad entre las familias.
es el contenido. ¿Qué contiene? ¿Cuál es el tema? Entonces el fondo sería lo interno, lo que está expresando el autor, ¿no? Es decir, yo quiero expresar el amor de dos jóvenes. Ah, es el contenido, el fondo. ¿Mm? A ver, dígame, por favor, el señorita, que desea participar. Tenemos que interiorizar eso, ¿no? Porque no me puedo quedar con la duda. Fondo, parte interna, es el contenido, es el tema. ¿Qué quiere expresar? Ah, el amor entre dos jóvenes, en el caso de Romeo y Julieta. Y ahora vamos con la forma. ¿Qué será la forma? Aunque es la parte externa, esta parte externa nos habla sobre el lenguaje, la estructura que tiene para expresar el fondo. ¿Mm? Son complementarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo quiero expresar la obra de Romeo y Julieta? Ah, la quiero plasmar en 5 actos. Ahora, ¿qué lenguaje voy a usar? Ah, ahí están los tipos de lenguaje que puedo usar, ¿no? El objetivo, el subjetivo también, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo yo voy a plasmar esta obra, ¿no? ¿Qué palabra voy a emplear? ¿Cómo va a ser la estructura? ¿Cómo va a ser la forma de esta obra? ¿Se comprendió entonces? Muy bien. Sí, Entonces, profesor. Sí, profe. ya. Aunque creo que más Romeo y Julieta parece tragedia que en Core familia. Creo que el tema principal es el amor y la tragedia. Claro, ¿no? O sea, eso es también algo subjetivo, por así decirlo, ¿no? Es decir, tiene varias temáticas, ¿no? La rivalidad de familias, un desenlace final, el amor imposible, ¿no? El amor de dos jóvenes, etcétera, ¿no? Para, ya estamos haciendo una crítica, ¿no? Entonces, dos elementos de la obra literaria, ¿cuáles son? El fondo y la forma. Fondo y forma, correcto. Ahora vamos a hablar ya no de dos, ¿no? Recuerda, estábamos de dos, ahora vamos a tres. ¿Ya? Entonces, las clases de belleza en la literatura, objetiva, subjetiva. Los elementos de la obra literaria, fondo y forma. Ahora vamos con tres elementos que forman parte de las disciplinas literarias. Entonces, ¿cuántas son las disciplinas literarias? Básicamente, tres, ¿no? ¿Y cuáles son? Historia literaria, crítica literaria y teoría literaria, que ya está ahí, ¿no? Entonces son tres. ¿De qué trata la historia literaria, de la literatura? A ver, lo leemos, a ver, ¿algún voluntario? Yo, profesor, yo. Muy bien, adelante. Y Ya, luego historia Omar. literaria. Estudio de la literatura a través del tiempo. Estudia los autores, sus obras y las corrientes que han ido apareciendo. Y calitaria. Estudia, interpreta, analiza una obra literaria. Ya, ok. Historia y literatura, nada más. A ver, entonces, ¿cómo lo interpretamos? ¿Con qué, con qué nos quedamos de este texto? O sea, lo tenemos que resumir. Que es estudio de la literatura que ha transcurrido entonces en la historia del tiempo. A través del tiempo, ¿no? Simplemente la primera parte, ¿no? La historia de la literatura es la que se da a través del tiempo. ¿Y qué pasa en el tiempo? Ah, ya eso abarca todo, ¿no? En el tiempo hay pues corrientes, hay autores, hay obras que han ido apareciendo, ¿cierto? En todo este tiempo. Esa es la historia. Entonces, por eso, en este curso también vamos a hablar, pues, ¿no? De las obras, de las corrientes, de las generaciones, de las etapas, movimientos, ¿qué más decíamos? Movimientos, escuelas también que aparecen, ¿no? Crítica literaria, lea por favor, Xiomara. Crítica literaria. Estudia, interpreta, juzga y analiza una obra literaria. Correcto. Entonces, es algo también muy, muy básico, ¿no? ¿Qué podemos decir de la crítica literaria? A ver, con sus propias palabras. A ver, Jocelyn, ¿está ahí? Jocelyn. Que estudia, interpreta y juzga. Ya. Pero en una sola palabra.
Analiza. Analiza. Analiza, ¿no? Claro, ya el analizar ya comprende una interpretación, ¿no? Una crítica, un juzgamiento. Correcto. Entonces, la crítica es el análisis de una obra, ¿ya? Muy bien. Y ahora vamos con teoría literaria. A ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, María. Es el conjunto de conocimientos, principios, leyes, conceptos referente al campo literario. Ejemplo, el fondo, forma, narrador, personajes, ritmo y rima, etc. Correcto. Lo que quiero hablar en esta teoría literaria es como también los autores que van transcurriendo el tiempo van haciendo sus formas, ¿no? De sus poemas en forma rima o ritmo o su fondo y forma, ¿no? Que sus pensamientos en esa época, ¿no? Había romanticismo, realismo y así sucesivamente, ¿no? Algo así que entendí. Sus teorías, prácticamente. Correcto, muy bien, está excelente, ¿ah? Tu apreciación. Porque básicamente la idea es ahí, dice, es el conjunto de conocimientos. ¿Y que los conocimientos aparecen por sí solos? No, obviamente que alguien ha tenido que proponerlo, ¿cierto? Ahora, es un conocimiento general, ¿no? De alguna forma. Entonces, la teoría literaria es el conjunto de conocimientos, pero ¿de qué forma? Generales, ¿cierto? Y ahorita estamos viendo ello, estamos viendo un poco de teoría literaria, ¿no? De la literatura. Bien, entonces, todo esto lo estamos viendo, ¿no? Ya vamos a hablar del fondo, ya hemos hablado del fondo y forma, por ejemplo, ¿no? Ahora del narrador, bueno, eso es parte, todos conocemos que hay un tipo de narrador, ¿no? El narrador de primera persona, segunda persona, en tercera persona, que es el personaje omnisciente, ¿no? Que todo lo ve, que todo lo sabe. Y el ritmo y rima que está presente en la poesía. Son conceptos básicos, ¿no? Nociones generales. Ahora sí vamos rápidamente a los géneros literarios. Acá, ¿quién es por así decirlo, el autor intelectual de un género literario? A ver, ¿a quién se le atribuía los géneros literarios? Aristóteles. Aristóteles, ¿no? Mira, ahí está. Sí, A ver, tú lees lo mismo acá. ¿Por quiénes fueron planteados? A ver. fueron planteados por Aristóteles en su libro Poética, los clasificó en épico, lírico y dramático. Correcto, entonces inicialmente podemos decir que eran tres, ¿no? Pero ahora aquí hay cuatro, ¿no? Es que luego aparece el género narrativo, ¿no? O incluso algunos dicen que es el género épico guión narrativo, ¿no? Es decir, uno solo. Entonces tendríamos uno, dos y tres igual. Pero habría uno cuarto, o habría uno quinto, ¿no? Si es que tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, hay uno quinto, y ahorita lo vamos a dar a conocer. Entonces, ¿qué más dice de los géneros literarios entonces? Son formas institucionalizadas en las que se clasifican las obras según los rasgos comunes en su estructura y contenido. Hablamos de géneros y lo que está aquí abajo, ¿cómo se conoce? Este es el género épico. Cantar de gesta, epopeya y poema épico, ¿qué serán? Especie literaria. Especies, ¿no? Y si te vas dando cuenta, hablamos de algo general y luego de algo específico, ¿no? Entonces, igual, específico o especie. Género, especie, ¿no? Género narrativo, especie, novela. Género lírico, especie, elegía, ¿no? Especie lírica además, ¿no? Género narrativo, especie narrativa. ¿Cuál es la especie narrativa? Cuento, mito, leyenda. ¿Cuál es el género épico? ¿Cuál es la especie épica? La epopeya. Entonces, dentro del género épico está el cantar de gesta, la epopeya, el poema épico. Cantar de gesta, ¿no? Ya mencionábamos que está presente en la Edad Media. Uno de ellos sería el Mio Cid, ¿no? Entonces, si la pregunta fuera, ¿el Mio Cid qué es? Es un cantar de gesta. ¿Por qué? Porque nos narra las hazañas de un héroe que quiere también, digamos, reivindicar a su pueblo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es un cantar de gesta, nos muestra las hazañas de un héroe. Correcto, sigamos. Luego la epopeya también, ¿no? También es un canto de un héroe, pero en este caso este héroe es alguien
por así decirlo, semidios, ¿no? En el caso de Aquiles, ¿m? En la Ilíada. Entonces también trae triunfos a su patria, ¿no? Pero básicamente se diferencia el Cantar de Gesta y Epopeya por el tiempo. Es decir, Cantar de Gesta aparece solo en la Edad Media y la Epopeya en la literatura clásica griega. Es decir, se diferencian por el tiempo, el espacio y también por estas pequeñas diferencias, ¿no? Porque en ambos aparece un héroe. ¿Alguien levantó la mano? A ver, quiero participar. A ver, puede participar, puede opinar. Profesor, ¿por qué dijo que se diferenciaba el Cantar de Gesta con la Epopeya? Ya. Uno es que aparece en distintos tiempos, ¿no? La epopeya es un canto que nos va a narrar sobre, sobre un héroe también, pero en este caso la característica principal es que es algo mítico, es algo sobrenatural, ¿cierto? En el caso de Homero, con la Ilíada, tenemos al personaje Aquiles, que es un semidios, ¿cierto? Y hay toda una mitología, hay una grandiosidad, ¿no? Los personajes tienen poderes, ¿cierto? Hay la intervención de dioses, ¿no? Para la guerra. Entonces, básicamente la epopeya se basa en que tiene algo mítico, ¿cierto? Una grandiosidad temática y se nutre de lo sobrenatural, de lo mítico. Ahora, la diferencia de Cantar de Gesta es que es de origen medieval. La epopeya, de origen, digamos, griego, y en la época de la literatura clásica, ¿ya? Y Cantar de Gesta aparece en la época medieval, ¿cierto? Donde va a exaltar a un héroe nacional, es decir, nos cuenta las hazañas de un héroe. En la epopeya también nos cuenta las hazañas de un héroe, pero este héroe posee poderes sobrenaturales, por así decirlo, ¿no? Es un semidios, ¿ya? Esa es la diferencia. Y un ejemplo de epopeya es la Ilíada de Homero, ¿no? La Ilíada de la Odisea. Un cantar de gesta, como por ejemplo sería el poema del mío Cid, nos muestra la hazaña de un héroe. ¿Quién es el héroe en el poema del mío Cid? El mío Cid, que en realidad también se llama Rodrigo Díaz de Vivar. Listo. Y luego tenemos poemas épicos como Jerusalén Libertad de Torcuato Tasso, ¿no? Que básicamente los poemas épicos surgen en la época del Renacimiento y se caracterizan por tener un lenguaje, pues, muy elevado, ¿no? Eso básicamente, ¿se entendió? Correcto. Y luego el género narrativo tiene especies como mito, leyenda, ¿no? El mito, obviamente, nos va a recrear una historia, ¿de qué manera? Los mitos. Por ejemplo, la leyenda, mito. Manco Cápac, profe. La de Manco Cápac, ¿no? Entonces, a ver. Aunque dicen la leyenda, ¿no? La leyenda de Manco Cápac. En el caso de mito, Los de un- hermanos. Los Ajá. hermanos ahí. puede ser mito leyenda, ¿no? Porque si yo digo, intenta explicar el origen del mundo y de los dioses, sería mito, ¿no? ¿Por qué? Porque sería mitológico. Mitología griega. Mitos, ¿cierto? ¿Y qué significa mito? Viene del griego mitos, que significa historia, palabra. Entonces, cuando hablamos de mitos, hablamos de historias que nos quieren explicar el origen del universo y de los dioses, ¿no? Y entonces ahí hablamos de mitología, porque intervienen los dioses, ¿cierto? Muy bien, entonces se diferencia de la leyenda, que puede ser un hecho real que se ha convertido en algo popular, ¿cierto? Y se va contando de generación en generación y se volvió leyenda, por así decirlo, ¿no? Novela y cuentos. Hechos ficticios, ¿no? Obviamente, ¿no? Fantasiosos. Ahora el género lírico está la oda, la elegía y la égloga. Oda, por ejemplo, es sinónimo de himno, elegía es un canto fúnebre, égloga está relacionado con el campo, con la pastoril. Género dramático, tragedia, comedia, drama y el auto sacramental. El auto sacramental va a ser una pieza teatral de un solo acto,
¿Y cuál va a ser la temática? Viene del sacramento, viene de... Entonces, si digo sacramento, está ligado a lo religioso, ¿no? Entonces, un acto sacramental, una obra de teatro de un solo acto, que tiene temas alegóricos, filosóficos y obviamente religiosos, tiene un solo acto, ¿no? Y un ejemplo de ello es el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Tragedia, un final funesto, un desenlace triste. Comedia, final feliz. Drama, mezcla tragedia y comedia a la vez, ¿ya? Ese es un drama, mezcla tragedia y comedia a la vez. Acá seguimos teniendo en cuenta uno. Mira, acá aparece un cuarto ya, un cuarto género. ¿Cuál sería el género? Didáctico, ¿no? Que sería la fábula, la epístola, el diálogo y ensayo. ¿Por qué la fábula será perteneciente al género didáctico? Porque nos deja una enseñanza, ¿no? La didáctica es el arte de enseñar. Lo dice Juan Amós Comenius, el padre de la didáctica. Aquí tenemos a los cuentos, ¿no? Que nos han contado. Paco Yunque, Cenicienta, y en caso de novela, La Metamorfosis de Franz Kafka, Mi planta de Naranja Lima, Juan Rulfo con Pedro Páramo. Género lírico, oda, elegía, égloga. ¿Qué era una oda? Y acá lo tenemos. Es una exaltación de cualquier tema, del amor, de la religión. Acá tenemos como ejemplo Oda a la vida retirada, ¿ya? Que es una lira, ya que es un tipo de estrofa, ¿ya? Entonces, Oda a la vida retirada es una lira, un tipo de estrofa. Y bueno, puedo hacer una oda de la bicicleta, una oda del curso de literatura, ¿no? Algo que a mí me atrae y yo quiero exaltarlo, quiero hacer un himno. En el caso de Oda a la vida retirada, supone de que exalta la vida campestre, ¿no? Es un fraile, Fray Luis de León, que se quiere alejar del mundanal ruido de la ciudad. En el caso de elegía, es el lamento por la pérdida de un ser querido, ¿no? Un canto fúnebre, de muerte. La égloga nos narra, nos cuenta el amor pastoril, ¿no? El amor del campo, ¿no? De los pastores. Acá tenemos un ejemplo de Salicio y Nemoroso, ¿no? Que pertenece a Garcilaso de la Vega. Salicio y Nemoroso son dos pastorcitos, ¿no? Es algo bucólico, ¿no? Bucólico es sinónimo de campestre, y lo campestre está ligado pues a las églogas, ¿no? Que nos narra la vida del campo, el amor de pastores. Salicio y Nemoroso son dos pastores que sufren por amor. Uno por el rechazo, por la indiferencia, ¿no? de otra pastorcita, y Nemoroso que sufre por la muerte también de su amada, ¿no? Entonces es algo también un poco trágico. Y aquí está la oda a la vida retirada, ¿no? Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido de la ciudad. Tenemos ya tenemos drama, tragedia, ¿no? El género didáctico, que pertenece a Michel de Montaigne, es el creador del ensayo, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el género didáctico? Es un género extraliterario, ¿ah? ¿Por qué? Porque bueno, no está considerado como tal. Pero sí, nos deja una enseñanza, ¿no? Ahí estaba la fábula, el ensayo. Todos estos son textos que nos quieren informar sobre algo. ¿Y quién es el creador del ensayo? Michel de Montaigne, ¿no? Es una clásica pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la literatura? La lingüística. ¿Cuáles son las formas del lenguaje literario? Prosa y verso. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué es el verso? El verso es cada uno de los renglones de un poema. Es una unidad rítmica cuya sonoridad depende de sus elementos. ¿Qué es la versificación? Es el arte de componer versos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de la versificación? La métrica, la rima y el ritmo. Por rima podemos tener su concepto. Por ritmo también la musicalidad al interior del verso, ¿no? ¿Pero qué es la métrica? Vamos a profundizar en la métrica. La métrica tendrá su propio concepto, ¿ya? A ver. La métrica es el arte de medir versos, ¿ya? Es la disciplina que estudia los elementos rítmicos de los textos escritos en verso. Aborda, por lo tanto, el estudio de ¿qué? El número de sílabas. Voy a contar el número de sílabas.
voy a hacer que tenga una rima, voy a lograr que se combinen los versos. Ahora, dentro de la métrica encuentro dos elementos, dos leyes, por así decirlo, ¿no? La ley de los acentos finales y las licencias poéticas. ¿Qué te dice la ley de los acentos finales? Que si tengo una palabra que al final del verso termina en aguda, lo voy a aumentar, más 1. Si es grave, se queda ahí, y si es esdrújula, menos 1. Ahora, lo que tengo que recordar aquí es, la métrica es la medida de los versos. ¿Con qué finalidad aumento, quito, aplico la ley de los acentos finales? Para poderle darle un ritmo, una combinación, y también para que tengan el mismo número de sílabas, ¿no? Es como para que tenga una métrica exacta. Digamos, la primera estrofa de 11 sílabas, la siguiente de 11, la siguiente de 11. Ahora quiero que no tenga 11, quiero que tenga 10. Ah, entonces aplico la esdrújula, ¿no? Ahora, menos 1. Ah, ya tiene 10 ahora. Para eso, con esa finalidad se creó la ley de los acentos finales. Darle una medida a los versos. Aquí está, ¿no? Si termina en aguda, más 1. Bergantín. Entonces hablamos de que tenía 7 sílabas gramaticales, ¿no? Las que les corresponden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 eran. Pero como termina en aguda, le agrego más 1. Y pasa a ser de sílaba gramatical a sílaba métrica. Y si es grave, se queda así. Si es esdrújula, se le restaba menos 1. Si tenía 9, menos 1, ahora son 8 sílabas métricas, ¿no? Se cambian. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la métrica. Entonces ya no es una sílaba gramatical. Al aplicar métrica, es una sílaba métrica. Licencias poéticas, tenemos las que unen, ¿cierto? ¿Cuáles son las que unen? Sinalefa y sinéresis. ¿Qué es la sinalefa? Dice que es la unión de la última vocal de una palabra con la primera. Vamos a corroborar. Acá tenemos una sílaba gramatical, es decir, vamos a aplicar la sinalefa. Dice que tenemos que juntar la última vocal con la que sigue. Entonces acá contamos, ¿no? 1. Acá hay una unión. Ahora, valiente, vocal, última vocal y primera vocal. También hay. Ahora vamos a contar. ¿Cuántos hay? Nos dice que hay 10 sílabas gramaticales. Por lo tanto, ¿cuántos he reducido acá, no? Como que es fácil, ¿no? Aquí he unido 1, aquí he unido otro. Son 2. Entonces hago como que una resta, ¿no? Si tenía 10 y he unido 2, sería 10 menos 2. ¿Cuántas sílabas métricas tendría? Pregunta, ¿están ahí? A ver, si tenía 10 y he unido 2 palabras, 2 vocales, ¿cuántas sílabas métricas tendría? 8. 8, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque apliqué la sinalefa. Acá ya está aplicada la sinalefa. Si tenía 10, acá mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 sílabas métricas. Se junta la última vocal con la primera vocal. ¿Ya? Correcto. Ahora vamos con sinéresis. La sinéresis va a ser... Entonces, estos sirven para unir. La sinéresis es un hiato, dice. Sucede cuando se ligan vocales de un hiato creando un diptongo. Por ejemplo, aquí en poesía. Vino, guitarra, sentimiento y poesía. Acá la ley dice que es un hiato, ¿no? Vocal abierta más vocal abierta se separan. Pero yo lo quiero juntar. Entonces, ahí se produce una sinéresis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, es lo contrario al hiato, ¿no? En vez de separarlo, lo junto. Y ahora hablamos del hiato. El hiato con la diéresis van a ser licencias poéticas que separan sílabas. ¿Ya? Entonces acá tengo, por ejemplo, el ejemplo, y acá aplico la sinalefa. ¿Por qué aplico sinalefa? Porque el hiato es la licencia opuesta a la sinalefa, es decir, evita que ésta se cumpla. Entonces, en primera instancia, aquí en esta oración, se tiene que aplicar sinalefa, ¿no? Puedo unir la última vocal con la que sigue. Pero si quisiera destruir la sinalefa, si quisiera separar, utilizo el hiato, ¿cierto? El hiato. ¿Para qué? Para separar. Ajá, entonces, lo que está junto, lo separo. La diéresis se utiliza encima de la vocal U o la I, ¿cierto?
es la destrucción del diptongo con el fin de lograr dos sílabas distintas. Ah, lo que era un diptongo, ahora también yo lo separo. Pero lo separo aplicando diéresis, ¿no? Dos puntitos en una vocal, la U o la I. Se le conoce como diéresis crema o cremilla, recuérdalo, ¿no? Eso lo recuerdas en lenguaje. Sigamos porque nos va a dar el tiempo. Luego tenemos tipos de rima, perfecta, consonante y asonante imperfecta. ¿Cuándo es perfecta o consonante? Cuando mezcla vocal y consonante. No te olvides, es la mezcla entre vocal y consonante, pero al final son sonidos finales de vocales y consonantes. Ahora, la imperfecta o asonante, recuérdalo así, solo coinciden al final las vocales, ¿no? Son los sonidos finales de una vocal, ¿ya? Dice, a partir de la vocal de la sílaba tónica de la última palabra del verso. Entonces, asonante, solo vocales. Consonante, vocal y consonante. Una rima libre es un verso libre, pues, ¿no? Ya está. Hablamos de pausas. La pausa es sinónimo de cesura. Y cuando se forma un conjunto de pausas, un conjunto de cesuras, forman los hemistiquios. Entonces, ¿qué es un hemistiquio? El conjunto de pausas, ¿ya? Y la pausa básicamente se va a representar con los slash, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de hemistiquio, ¿no? La princesa está triste. Pausa. ¿Qué tendrá la princesa? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4. Conjunto de pausas se llama hemistiquios. ¿Quedó claro? ¿Y qué es una cesura? Sinónimo de pausa, dice, de cortadura, ¿no? Pausa larga que divide el verso en hemistiquios. Ejemplo, arma virumque cano, troika qui primus ab oris, ¿no? A veces en latín. Interpreta. De arte menor son de 2 a 8 y se escriben en letras minúsculas, ¿ya? A minúscula, B, algo así, ¿ya? De arte mayor, de 9 a más. Y tenemos el verso alejandrino, que sería de ¿cuántas sílabas? ¿Qué dice acá? El verso alejandrino. Son de 14 sílabas, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, rápidamente, vamos con las figuras literarias. Una figura de orden, dice, pero en este caso, el hipérbaton altera el orden lógico de las palabras. La literación es la repetición interna de un verso. Es decir, acá, por ejemplo, podría ser la repetición de sonidos al interior del verso. Aquí podríamos poner como ejemplo la repetición de sonido que se da en una trabalengua. 3 tristes tigres comen en un trigal. El sonido tri se repite, ¿cierto? Esa es la aliteración. Anáfora, la repetición al inicio del verso. ¿Qué es una anáfora? Querrán quemarme y no podrán quemarme. Querrán matarme y no podrán matarme. Querrán. Se repite al inicio. Polisíndeton es la redundancia de conjunciones. Y comía, y bebía, y tomaba, ¿no? Ahora, lo contrario a polisíndeton sería asíndeton, que suprime conjunciones. Figuras de significado. Hipérbole es una exageración, ¿no? Érase un hombre pegado a su nariz. Era una nariz superlativa. Metáfora. Es una comparación implícita, ¿no? Tus ojos son como dos luceros. Que tus ojos son luceros, eso estoy diciendo, es algo metafórico, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? Que brillan mucho tus ojos. Aquí está la alteración. El ruido con que ruge la ronca tempestad, despronceda. Se repite el sonido. Anáfora, érase. Quien en dolor trocó, quien sus hijos triunfantes. Repetición al inicio es la anáfora. Polisíndeton, y sueña, y ama, y vibra. Nuevamente, redundancia de conjunciones. Hipérbaton, alteración del orden lógico. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Cómo ordenamos? Oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Símil o comparación. Comparo dos cosas, ¿no? Corren los días cual agua de río. O eres como un perro. Metáfora. Parece como que fuera metáfora, ¿no? Pero ya bueno. Metáfora. Se identifica un término A con otro B. Las blancas perlas de tu boca. ¿A qué hace alusión? ¿Que tú tienes perlas en tu boca? No. Eso quiere decir que tus dientes brillan mucho como perlas, ¿cierto? O me estoy refiriendo a los dientes de tu boca, ¿no? Las blancas perlas de tu boca, los dientes de tu boca. ¿Ya? Luego tenemos personificación, o también conocido como prosopopeya. Yo no puedo decir don dinero, ¿no? Don dinero, más, ¿quién
tiene vida el dinero. Hipérbole, exageración. Antítesis, oposición de frases, ¿no? Abre la puerta y luego digo, cierra la ventana. Epíteto es el adjetivo calificativo. La puerta era de roble. El hombre bueno. Reticencia. Consiste en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una idea, dando sin embargo a entender. Entonces, puntos suspensivos. Consiste en nombrar un término con el nombre de otro. Nombrar con el nombre de otro. Eso se llama la metonimia, ¿ya? Entonces acá no es asíndeton, ¿no? No tendría que decir asíndeton. Tendría que decir metonimia, a ver. Ya lo corregimos. Listo. Y la metonimia dice, por ejemplo, se robaron un Rembrandt. ¿Qué es Rembrandt? Es un cuadro, es una obra, ¿ya? Entonces reemplazo el nombre de uno por otro. Me compraron un Apple, ¿no? Un iPhone, por así decirlo, ¿no? Estoy reemplazando una cosa con otra. Synécdoque, que es expresar la parte por un todo. Tiene 15 primaveras. Una parte por un todo. Pleonasmo es la redundancia, ¿no? Te voy a dar mi opinión personal. Te beso con mi boca, redundancias. ¿Ya? Ahora sí vamos a la práctica, antes que nos gane el tiempo. ¿Ya? Va a ser algo muy sencillo, muy fácil. A ver. A ver. A ver, espérame un toque. Tendrán el chat de WhatsApp. Vamos a resolver la práctica, ¿ya? Práctica número 1. Entonces, de esta forma hemos finalizado la teoría. Ahora vamos a la práctica. Pregunto lo mismo. Ya, ok. Pero esta práctica también está en el aula virtual. Lo pueden descargar de ahí, por favor. Se sube ahí el aula virtual de esta práctica. Entonces, puedo ingresar ahí, ¿no? En la parte donde dice prácticas, ahí está. Profesor, disculpe, ¿y las diapositivas? Ya, yo lo voy a compartir este material. Ya, eso sí lo voy a compartir. Ah, ya, ok. Sí, lo voy a compartir, no se preocupe. Lo voy a subir ahí al aula virtual, ¿ya? Una vez finalizada la sesión del día de hoy. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo tienen, ¿no? Ya lo hemos preguntado. ¿Quién era el autor de Fedro? Platón. Y teoriza los fenómenos, los géneros literarios. Aristóteles introduce ¿qué concepto? El de mímesis, que sabemos que es imitación. En la poética, Aristóteles realiza un análisis de los géneros literarios. En la Oda a la vida retirada pertenece a Fray Luis de León, también mencionábamos que es una lira, ¿no? Acá está la explicación también. Son formas que intentan explicar el origen del universo, los mitos. Y ahora sí vamos rápidamente con las preguntas, ¿no? Algo simple. En la métrica castellana tiene carácter obligatorio universal. ¿Cuál tiene un carácter universal? A ver, ¿será la rima? ¿Cuál sería para ustedes la respuesta? La B. La B, la métrica no. La B. Forma parte de ¿Y la la métrica. rima? Ley de acento. La ley de los finales, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave aquí para recordar que es universal? Ley. Ley, ¿cierto? Ya. Si decimos ley, es universal, ¿no? Entonces, en los versos, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos. Y acá hay puntos suspensivos. ¿Cómo se llamaba cuando dejábamos puntos suspensivos? No lo sé.
Pero, Antítesis. antítesis, vamos a comprobar. Reticencia, ¿no? Ah, no. Y vemos que, mira, Sí, acá sí, se sí. repite anáfora y anáfora. Y correcto, ¿no? ¿Qué hay aquí? Soñaré, soñaré. Repetición al inicio era una anáfora. Ahora, lo que sigue. Puntos suspensivos, epífora o reticencia. ¿Cuál hemos mencionado? Reticencia, ¿no? Que era dejar suspendido una idea, ¿no? En Leo a García Márquez, era como decir, me compré un Apple, ¿no? O, a ver, Superable metáfora. ya. Entonces, era reemplazar el nombre de una cosa con otra. ¿Cómo se llamaba ello? Acá, ¿qué es lo que más se repite? Sinédoque. Ah, es una metonimia y luego cumplió 17 primaveras. El parte por el todo. Una sinécdoque. ¿Cuál es la respuesta? La D. La de metonimia y sinécdoque, ¿no? ¿Dónde hay metonimia? Acá. ¿Dónde hay sinécdoque? 17 primaveras. La solo se determina luego de aplicar. Acá la respuesta es para poder inferir. ¿La rima solo se aplica luego de aplicar ritmo y versificación? No. ¿La versificación luego solo se aplica luego de la métrica y la rima? No. Tienen que ser los dos elementos de la métrica, ¿no? La métrica solo se determina luego de las licencias poéticas y ley de acentos finales. Narrador español que cultivó la novela picaresca, perteneció al conceptismo. No lo hemos mencionado, pero acá son dos, mira. Estos que descartamos. Luis de Góngora es culteranista, de escuela culterana. Culteranismo. Y Francisco de Quevedo es conceptista. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Francisco de Quevedo, ¿ya? Es una pregunta muy general. Con mis propios oídos escuché la verdad terrible. Es una redundancia. ¿Qué estoy aplicando acá? Pleonasmo. Pleonasmo, ¿no? Lo hemos mencionado. En si eres fuerte, ¿por qué te me das la vida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Es la oposición en una misma frase. ¿Cómo se llamaba? Cuando había en una frase, había su misma oposición. Antítesis. Antítesis. Entonces, y además se repite, ¿no? Si eres, si eres. Entonces, efectivamente, mira, y luego se repite ¿qué cosa? Anáfora, anáfora. Entonces, efectivamente era la C o la E, incluso la B. Pero no puede ser metáfora porque no es metáfora. No es una comparación implícita. Paradoja, profesor, son iguales. Es que esta es una frase y esta es una frase donde hay dos opuestos, ¿no? Negativo, negativo. O sea, positivo y luego negativo. Y la paradoja es una sola frase, ¿no? Por ejemplo, una paradoja. Estaba feliz y luego triste. Algo así, pues, ¿no? Es una paradoja. Entonces la respuesta aquí es la D de dado. Estudia los temas generales, lo hemos mencionado, ustedes han sido parte de ello. Y te dije, estudia de forma general, ¿a qué nos referimos? A la teoría literaria. Teoría. Aplicando las licencias poéticas de unión. Vamos a contar ya. Tenemos que aplicar una licencia poética de unión. ¿Cuáles eran de unión? Sinalefa y sinéresis, ¿no? Pero vamos a aplicar acá sinalefa. Vamos a contar primero. Ahí está la poesía, ¿no? De Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora vamos a aplicar sinalefa. Ayúdenme, ¿dónde aplico sinalefa? Gustas cuando callas porque estás acá, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde más? Cuando gastas, cuando me gustas, cuando callas. ¿Dónde más hay? Como ausente acá. Como ausente, ¿cierto? Entonces, aplico matemáticas. Si tenía 16 sílabas gramaticales, aplicando la métrica, es decir, la licencia poética, ¿cuántos serían? 1, 2. 16 menos 2, ¿cuántos serían? 14 sílabas métricas. 14. Ajá, por eso la B de bebé. Cuando un verso termina en palabra, C, una sílaba métrica. Si es agudo se resta, eso es falso. Si es grave se resta, falso. Grave aumentará, falso. Agudo aumentará, correcto, más una. Sí. ¿Cuál es la respuesta? La C de casa, ¿no? B.
La C, ¿no? La C. Porque si es esdrújula, se resta, ¿no? Así habíamos quedado. Si era grave, queda en 0. Vuelve, vuelve, vuelve. Hay una repetición constante. A ver, terminar. Aquí la respuesta va a ser que presenta sin 3 sinalefas, no presenta 3 sinalefas. A ver, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu lado. 1. A lo mucho hay 1, ¿no? Entonces, ¿presenta 3 sinalefas? No. Eso es falso. El género se caracteriza porque el autor es, ¿qué decía? ¿El género narrativo o el género lírico? El género lírico te decía que era el protagonista, ¿no? A cada momento te lo dije. Carta en verso de diversos asuntos. Madrigal nada que ver, epigrama nada que ver, elegía es un canto fúnebre, epístola es una carta, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que trata el Madrigal? Para poder. Es un poema breve que trata sobre el amor, ¿ya? Epigrama también es algo parecido. Esta es una inscripción de muerte, ¿no? Un epigrama es como un epitalamio, ¿no? ¿Ya? O en este caso es una composición poética, ¿no? Que es muy breve, perdón, ¿no? No habla sobre la muerte. Es un poema breve. Zarzuela es una obra de teatro, elegía canto triste, y sería epístola aquí, ¿no? La epístola de Abelardo. Exagera, a ver, en vivo vivir sin mí, encontramos qué cosa. Ahí sí ya encontramos una. A ver, en vivo sin vivir sin mí, ¿cómo es eso? Una paradoja, ¿no? Ahí sí, es paradoja. En los versos, pero mudo y absorto y de ordillas como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así nadie te querrán. ¿Qué encontramos? Y hay una redundancia de conjunciones. ¿Cómo se llamaba la redundancia de conjunciones? Polisíndeton. Y luego también tenemos pero, como, ¿qué era eso al inicio? También hay anáfora, por eso la respuesta es B y C. Es la representación de un conflicto alegre, pero tiene un final feliz. Es la comedia. Ya vamos a terminar. 22. La rima sonante o imperfecta es la que tiene los sonidos finales de vocales son iguales, ¿no? Los sonidos finales de vocales son iguales. La C de casa. ¿Cómo se llaman los versos que tienen, los versos alejandrinos? ¿Cuántos versos tienen? Tienen 14, ¿no? Cuando solo concuerdan las vocales se denomina, acá ya estaba, mira, cuando solo se concuerdan vocales, ¿cómo se llama? Rima asonante, ¿no? O también conocida como imperfecta. Son porciones de un verso, se obtienen por una cesura. ¿Qué se obtiene por una cesura? Hemistiquio. Hemistiquio, ¿no? Figura literaria que consiste en alterar el orden lógico de las palabras. ¿Cuál es? Hiperbato. Hipérbato, ¿no? No es una figura literaria. Figura literaria sería Diéresis. diéresis, ¿no? Tu corazón es más duro que la piedra. Tu corazón es una hipérbole, una exageración. Coplas a la muerte de su padre. ¿Era qué? Si habla de muerte, es una elegía, ¿no? B de bueno. El epíteto es una figura literaria que, ¿en qué consistía? ¿Qué era? Decíamos, blanca nieve, verde pasto. El uso de adjetivos para exaltar las cualidades inherentes a los seres u objetos. ¿Qué es inherente? Que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, verde pasto, eso es inherente, le corresponde. Son licencias poéticas que unen. ¿Cuáles eran? Sinéresis y sinalefo, ¿no? C de casa. Son pausas que se utilizan en los versos. ¿Cómo se llaman? Nuevamente se repite, creo. ¿O no? Son las pausas. Sinónimo de pausa, ¿cómo se llama? Cesura. El poema del mío sí, ¿qué es? Un cantar de gesta, decíamos, ¿no? Consiste en fusionar dos vocales contiguas. ¿De qué estábamos hablando cuando fusionábamos dos vocales? Sinalefa, no te vayas a olvidar, por favor. La disciplina que describe, enjuicia y valora, lo hemos mencionado, eso sí tú lo sabes. La 35,
Enjuicia, crítica literaria, muy bien, 35D, muy bien. Ok, listo, ya terminamos. El mejor alcalde del rey, la figura presente de este verso es, se ha suprimido acá, es una elipsis, ¿ya? Una coma elíptica. No es género literario, sería el madrigal, la de dado, ¿ya? El criterio más importante para diferenciar una obra literaria de cualquier tipo es, ¿de qué tipo? Un tipo estético, ¿ya? Poema de origen griego que celebra las nupcias, ese va a ser el epitalamio, ¿ya? Las pautas iniciales sobre el fenómeno literario, ¿dónde se dan? ¿Con quién? En Aristóteles, con la poética, ¿no? La poética de Aristóteles. Y finalmente, los versos de 2 a 8 sílabas métricas son llamados de 8 a menos de arte menor, ¿no? Y está, chicos. Ahí terminamos. Ahora sí, cambio de hora. ¿Se comprendió? ¿Se entendió entonces? Sí, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Profesor, una consulta. Dígame. Profesor, la exposición va a estar grabada en el aula virtual. Así es. Ya está grabada la clase, la exposición. Profesor, la 32, por favor. 32 es la D de dado. Cesura. Hasta Gracias. luego. Muy bien, gracias, chicos. Hasta luego, profesor. 8 y la 9, profesor. La 8 y la 9. La 8 es la C y la 9 es la E. Ya. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.